Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. De hecho, hoy vamos a hablar de algunos libros, unas recomendaciones a la vez históricas y literarias en esta que será nuestra última salida de esta temporada para quienes nos siguen de forma tan amable y a veces mandan mensajes y recomendaciones. A todos de todo corazón, mil gracias. Quienes nos siguen saben bien que esto es, como lo digo de manera ritual al final de cada salida, podcast, video podcast y radio. En los dos primeros formatos, en el podcast y en el video podcast, por su plataforma de audio y video favorita, pues esta es la última salida de esta temporada. Ya nos encontraremos luego a finales de enero, pero en cambio en radio se viene la serie que incluye música y que es una combinación entre canciones e historias, pero eso se mantiene en Blue Radio los domingos al mediodía. En el podcast y en el video podcast nos damos un receso, unas vacaciones navideñas y con el nuevo año nos reencontraremos. Y a propósito de eso, para quienes quieran hacer algunos regalos bibliográficos, quienes quieran frecuentar las librerías a ver qué aparece por allí, porque además no deja de ser curioso que en el mundo de hoy muchos compremos libros por internet, los pedimos porque esos libros son los que uno está buscando. Las librerías, en cambio, son espacios más para encontrar libros que uno no buscaba. Siguen teniendo esa fascinación y ese encanto de verdad irreemplazables. Lo uno no reemplaza a lo otro. Uno puede comprar libros por donde quiera, pedirlos y que le lleguen a su casa, pero es que cuando uno va a una librería, más que buscar un libro, lo que hace es encontrar muchos títulos que de pronto no sabía que existían o que se le habían olvidado, y entonces vamos acumulándolos como esa esperanza deliciosa, como esa gran promesa que son siempre los libros en la mesa de noche en nuestros anaqueles, y van ensanchándolos y van nutriéndolos y al mismo tiempo los hacen más pequeños. Yo dije alguna vez aquí que la gran paradoja de las bibliotecas es que las vamos llenando y siempre son más pequeñas, no más grandes, porque cada libro nos recuerda, cada libro nuevo que entra en nuestro mundo y en nuestra vida, nos recuerda todos los que nos faltan por leer y por tener, porque además no siempre coinciden las dos cosas, y hay bibliófilos y bibliópatas que lo que quieren es acariciar esos ejemplares, olerlos y tener allí el consuelo de que cualquier día, estirando la mano, pues uno va y se pierde en esa arboleda prodigiosa que son las páginas de los libros que más nos gustan, que nos hacen tan felices y que suelen ser un magnífico regalo. Entonces, en la temporada navideña, y también por si alguien, en vez de regalar un libro, lo que quiere es extraviarse en sus páginas durante las vacaciones y que nadie toque a sus puertas, que nadie lo moleste,
Pues voy a hacer aquí una recomendación bibliográfica, o mejor, 4 recomendaciones bibliográficas de libros que me parecen excelentes. Uno de ellos, o 2 más bien, son novedades de este 2024 que está por terminar, y los otros 2 son libros ya publicados hace un tiempo, uno de ellos hace más de un siglo, que son una joya. Los 4 son libros interesantísimos, reveladores, cada uno en su territorio y a su manera, y me parece que es la mejor forma de cerrar esta segunda temporada en el podcast y en el video podcast de Calamares en su tinta. Hacer estas pequeñas reseñas para recordar o para recomendar y proponer y sugerir estos títulos que de verdad son pues garantía de una lectura deliciosa y aleccionadora para quienes tengan inquietudes históricas. No se van a arrepentir si los leen, si los regalan. Son muy distintos, de temas muy variados, y todos coinciden en que se ocupan del pasado, de la historia, que es una forma también de indagar en nuestro presente. Decía Benedetto Croce, un gran historiador y filósofo de la historia italiano, al que he citado varias veces aquí. Decía Benedetto Croce que la historia es en realidad la ciencia del presente, porque lo que nos interesa cuando ahondamos en el pasado es tratar de reconstruirlo, tratar de pensarlo y repensarlo, pero para entender también de muchas maneras, para encontrar allí algunas claves, algunas preguntas y hasta respuestas del mundo y el tiempo en los que estamos. El primero de estos libros que quiero recomendar hoy, tomen nota, además son libros que se consiguen en cualquier librería, tienen los que son publicados pues por autores extranjeros, buenas traducciones al español en editoriales accesibles y asequibles. Espero que no cuesten tanto, de suerte que pueden ir anotando allí estas 4 recomendaciones bibliográficas e históricas. La primera es un clásico del género, de la historia como un género literario, o por lo menos como un gran género editorial. Es un libro que podríamos considerar también un bestseller, que se ha vendido muchísimo y que en su momento significó un hito, una revolución en la forma de entender toda una época del pasado occidental, de la que hemos hablado muchas veces aquí en Calamares en su tinta, y sobre la que siempre llueven toda clase de equívocos y prejuicios malsanos. Esa época es la Edad Media. Ustedes saben que yo tengo una predilección por ese momento de la historia, por ese mundo, por ese larguísimo periodo que es un milenio entero en el que se definió la idea misma de lo que es Europa, de lo que es Occidente, y es pues una historia en la que pasa de todo. Muchos consideran que el origen de la Edad Media está, en términos cronológicos, en la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V de la era cristiana, pero tratar de ponerles fecha en el calendario a muchos procesos históricos no deja de ser una ilusión, quizás necesaria, porque en la historia necesitamos esos mojones para ubicarnos en ella, y la cronología se vuelve pues un instrumento y un recurso
que no podemos evitar. Pero la historia no es solo la cronología. Lo cierto es que a uno le enseñaron en el colegio que la Edad Media empieza en el año 476, cuando cae el último emperador latino de Occidente, Rómulo Augustulo. Empieza la dominación germánica en Italia y ahí se inaugura eso que luego se va a llamar la Edad Media. Y el solo nombre pues implica una idea transitoria con respecto a aquello que viene después del mundo medieval, que es el Renacimiento, con sus luces, con su prestigio y con esa redefinición de lo humano que se inspira, dicen los expertos, en la antigüedad clásica de los griegos, de los romanos, etc. Pero ahí hay pues muchos prejuicios y hay un esquematismo que no siempre da en el blanco. Por eso, leer sobre la Edad Media es tan necesario y tan aleccionador, porque nos permite revisar todas esas ideas falsas que tenemos sobre un mundo y un periodo a los que asociamos siempre con la pestilencia, con la ignorancia, con la decadencia. Eso no fue así. Además, si uno pensara que la Edad Media dura un milenio, pues tiene que entender que empieza con un personaje como San Agustín y termina con un personaje como Dante Alighieri. Y es un milenio en el que ocurrió de todo: las cruzadas, el surgimiento del imperio carolingio, la irrupción de la burguesía, la fundación de las grandes universidades en Europa, el rescate del conocimiento antiguo y clásico, que fue determinante para que luego se produjera eso que se llama el Renacimiento, aunque eso también coincide en el siglo XV, como lo hemos visto otras veces aquí en Calamares en su tinta, con la caída de Constantinopla y de Bizancio y esa especie de drenaje y estampida de sabios bizantinos griegos que llegan a Italia en el siglo XIV, en el siglo XV. Lo cierto es que el mundo medieval es muy rico, es muy largo, es muy complejo y hay libros extraordinarios, muchísimos, que se ocupan de él. Están los libros, por ejemplo, de Ferdinand Gregorovius, los libros de Marc Bloch, ese gran historiador francés que va a ser introducido al Panteón, lo acaba de decir el presidente de la República Francesa. Están los libros de Jacques Le Goff, de Georges Duby, en fin. Hay una gran cantidad de autores que se han ocupado de la Edad Media. Pienso en Zoe Oldenburg, pienso, por ejemplo, en Barbara Tuchman y una gran cantidad de personajes que han querido mostrar cómo allí en lo medieval pues hay más luz y más tensiones y más problemas que los que nos señalaban en el colegio de una forma bastante superficial y como por salir del paso. Pero quizás uno de los mejores libros que pueda haber sobre el mundo medieval y un buen camino para adentrarse en él, sobre todo en su etapa final, es un clásico del que quiero hablar hoy aquí en Calamares en su tinta, que se llama El otoño de la Edad Media. Hay una muy buena traducción al español de ese libro que se escribió en la lengua nativa de su autor, Johann Huizinga o Johann Huizinga. Se escribe con H, ese apellido, Huizinga, que pues en su mundo se pronuncia de otra manera, pero nosotros aquí en secreto y en español le podemos decir así, Johann Huizinga. Siempre me ha sonado ese apellido como a balneario en Ambalema o en Carmen de Apicalá, pero fue un historiador magistral y hasta cierto punto revolucionario en muchos sentidos y en muchos de los temas de los que se ocupó. Huizinga era neerlandés u
holandés, nació en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Groningen, y pues se dedicó a la historia y se fue volviendo el precursor de eso que se va a llamar la historia cultural. De hecho, nació en una familia de académicos, de pensadores. Su padre era psicólogo y hasta psicoanalista y psiquiatra, y Huizinga pues se educa en esa devoción por el pasado, por los libros y por la comprensión de la cultura como algo que va más allá de esa bisutería ornamental del que quiere acumular conocimientos. Para Huizinga, la cultura es aquello que define al ser humano, porque es nada menos y nada más que el mundo en el que vive. José Ortega y Gasset, un escritor muy parecido en muchas cosas a Huizinga, decía que el ser humano no tiene naturaleza, sino historia y cultura. Es decir, que la cultura es como la naturaleza del ser humano y es el entorno de su tiempo y todo ese sistema de ideas, creencias, valores que gravitan allí y que tienen que ver con lo más alto y que tienen que ver también con lo más bajo, porque pensamos en la cultura siempre en una dimensión pues muy solemne y muy formal. Esa idea de la alta cultura que suele ser tan perniciosa, cuando en realidad la cultura es todo aquello que produce la sociedad. Huizinga empieza a estudiar historia y se dedica un poco a la trayectoria cultural de su mundo, de su sociedad, que es pues muy particular, el reino de los Países Bajos. Eso que en tiempos futboleros de los años 70 y los años 80 llamábamos Holanda, y que ya no le podemos decir así porque es como una gran herejía y nos cuestionan y nos regañan, pero la cultura holandesa y en general la cultura de los Países Bajos es muy interesante en el mundo medieval, cuando se va desarrollando, pero también en la modernidad, porque ese va a ser el epicentro de grandes irrupciones y explosiones artísticas, económicas, políticas. Ese es el mundo de un personaje como Erasmo de Rotterdam, sobre el que Huizinga escribió un libro magnífico. Es el mundo al que va a llegar la familia de Baruch Spinoza entre el siglo XVI y el siglo XVII. Es el mundo de unos germanos que se inician en el protestantismo, pero que tienen también la frontera con sus hermanos católicos que se van a quedar, que se van a arraigar en eso que hoy llamamos Bélgica, un país más o menos reciente, de la década de los 30, del siglo XIX, y que durante mucho tiempo había hecho parte de los dominios de la corona española en Europa. De esos dominios se va a escindir, se va a separar el reino de los Países Bajos, lo que van a ser las Provincias Unidas de los Países Bajos, y ahí hubo una efervescencia, una ebullición cultural notable en la modernidad temprana, en el siglo XV, en el siglo XVI, va a haber grandes pintores, grandes escritores. La lengua neerlandesa que se habla pues en los Países Bajos y que se habla también en Bélgica, que es lo que allí se denomina el flamenco, es una lengua germánica minoritaria que sin embargo tiene una tradición literaria pues muy importante y una tradición cultural e intelectual riquísima. Entre otras cosas, eso que llamamos el Renacimiento y que siempre lo asociamos con Italia, tiene otro foco y otro epicentro allí, en el norte, en el mundo
flamenco y en el mundo neerlandés. Y esa fue la razón por la cual Huizinga escribe este libro que se llama El otoño de la Edad Media. Porque resulta que un gran autor del mundo suizo-alemán que se llamaba Jacob Burckhardt escribió un libro que se llama La cultura del Renacimiento en Italia, que también es un clásico, no es una de las recomendaciones de hoy, pero si alguien se lo encuentra por allí, si se cruzan con él en alguna librería de viejo, en algún andén, en alguna biblioteca abandonada, pues échenle mano o por lo menos hojéenlo un poco, porque es un libro maravilloso y es pues uno de los clásicos de la historia en el siglo XIX, una revisión de lo que fue la Italia del Renacimiento. Y en ese libro, Burckhardt no entiende muy bien el fenómeno de la cultura renacentista, no en Italia y en el Mediterráneo, sino allí en ese mundo del norte, en la cultura flamenca y en la cultura holandesa en los Países Bajos. Entonces él lo que hace es dialogar, Huizinga, lo que hace es dialogar con el libro de Burckhardt y dice Huizinga, es que Burckhardt no entiende que en los Países Bajos el Renacimiento no era en realidad el Renacimiento, sino más bien lo que él llama, con una evocación lindísima, el otoño de la Edad Media. Y ese libro lo va a escribir desde un poco antes de la Primera Guerra Mundial y durante toda la guerra lo va trabajando y en 1919 se publica, hace más de un siglo, en la lengua nativa de Huizinga, que era el neerlandés o el holandés o el flamenco para los belgas, y es un libro de una erudición, pero también de una belleza sobrecogedoras. Y es un poco la explicación de ese tránsito de los siglos finales de la Edad Media hacia eso que llamamos el Renacimiento y la modernidad, con unas características muy particulares en Francia, en Inglaterra, en la propia Italia y por supuesto en los Países Bajos. Fue un libro revolucionario, ya digo, porque la gente estaba acostumbrada a un esquematismo y a una generalización sobre la Edad Media y el Renacimiento en toda Europa. Y lo que hace Huizinga es regar un poco de sal en esa herida y proponer una discusión y dice, no es verdad. Hay ámbitos en los cuales la Edad Media dura un poco más y lo que desde afuera parece ser ya un brote del Renacimiento es mejor el intento de los valores medievales por pervivir y por perpetuarse. El libro de Huizinga está publicado por el Fondo de Cultura Económica de México en español. Se lee desde hace décadas. Huizinga escribió otros textos fundamentales. Tiene un ensayo que a mí me encanta que se llama Entre las sombras del mañana y es una reflexión sobre la sociedad europea en los años 20 y en los años 30 y es una explicación de por qué al final se dio el triunfo de los totalitarismos, del bolchevismo en Rusia, del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania y en todos los lugares que esa perversa utopía del horror pues fue colonizando. Huizinga tiene también la biografía de Erasmo de Rotterdam que les digo, pero su libro más célebre es este, del otoño de la Edad Media, junto con otro que se llama Homo Ludens y que es una reflexión muy lúcida sobre aquello que nos caracteriza a los seres humanos, que por un lado es la narración o más bien la lengua, la obsesión por contar historias. Lo que nos caracteriza es la razón, decía Aristóteles, que el ser humano es un animal político porque es racional y ese es el territorio de los grandes conflictos
por el poder que definen a la humanidad, pero lo otro que la define es el amor y la pasión por los mitos, la pasión por las historias. Y algo que añade Huizinga que es muy importante: el hecho de jugar todo el tiempo y hacer del juego, que también está presente en otros animales, hacer del juego un rasgo cultural y un rito que nos convoca como especie, porque allí encontramos una dimensión de lo que somos que es fascinante. Y somos dados al juego, y piensen ustedes en el fútbol, piensen ustedes en el boxeo, en pues las actividades recreativas de las familias, los juegos de video, etcétera. Eso lo plantea Huizinga en ese libro maravilloso que se llama Homo Ludens. Pero el mejor de todos es este libro que se llama El otoño de la Edad Media. Un clásico, yo lo recomiendo y creo que es una obra maestra. Es un libro que enseña mucho, pero además tiene ese otro atributo, y es que está escrito con tal belleza y con tal gracia que Huizinga demuestra que las cosas profundas, rigurosas e importantes no tienen por qué ser inaccesibles, enrevesadas. La historia no tiene por qué escribirse a las patadas para fingir importancia. Eso lo logra Huizinga en El otoño de la Edad Media. La primera recomendación navideña de esta salida hoy de Calamares en su tinta. El otro libro se llama 1913. Yo he hablado de manera un poco tangencial, al vuelo, de este libro en otras salidas. Fue uno de mis grandes descubrimientos literarios e históricos de los últimos tiempos, escrito por Florian Illies, que es un gran escritor e historiador del arte en Alemania, que ha escrito otras cosas, pero antes de que se cumpliera el centenario del año 1913, es decir, en el año 2012, Florian Illies sacó este libro que fue un éxito absoluto en todos los mercados, tuvo toda clase de traducciones en español, publicado por la editorial Salamandra. Se llama 1913, un siglo hace 100 años, si no me equivoco. Florian Illies es el autor. Y es como una especie de biografía de ese año, 1913, que resulta importantísimo y trascendental porque es la víspera en la que el mundo va a cambiar. A partir de 1914 empieza de verdad el siglo XX con ese bautismo de fuego que es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y por esa razón, en retrospectiva, cuando vemos hacia atrás, todo parece confluir en ese momento en el que se da ese gran estallido, como la erupción de un volcán. Eso es 1914. Y el año que lo antecede, 1913, es pródigo en lo contrario, en una actitud festiva, en encuentros y reencuentros, en la publicación de grandes libros, también en el cruce de caminos de personajes que están en un mismo lugar, un mismo día, a la misma hora, y que van a ser determinantes en el destino del siglo XX, pero que en ese momento no lo saben. Por ejemplo, en el mes de enero, cuenta Florian Illies, y yo ya he hablado de ese instante en otras salidas aquí en Calamares en su tinta. En el mes de enero, en una misma ciudad, en Viena, en un mismo lugar, en los jardines del Palacio de Schönbrunn, están tres personajes
que van a ser fundamentales en la historia del siglo XX. Adolf Hitler, Joseph Stalin y el futuro Tito, el mariscal Tito, que fue este tirano o dictador de Yugoslavia justo cuando se acaba la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que el libro de Florian Illies va de mes en mes, desde enero hasta diciembre, y no es una narración sostenida, sino que son más bien como unas viñetas. A veces pueden ser 3 o 4 párrafos, 3 o 4 páginas, pero a veces es solo una frase en la que nos encontramos con Rainer Maria Rilke, nos encontramos con Franz Kafka, nos encontramos con Oswald Spengler, nos encontramos con Marcel Proust, nos encontramos con una gran cantidad de personajes que además muchas veces están allí como rondando siempre su sombra a la vuelta de la esquina, en algún recodo, como que se cruzan todos ellos en esa especie de fiesta sin mañana que es la víspera del fin del mundo. 1913 fue un año de esperanza, fue un año de ilusión, fue un año de vitalidad desbordada. Como decía Hemingway, es esa fiesta que estaba en París y que no acababa nunca, pero que también se daba en Berlín, también se daba en Viena, se daba en Praga, se daba en Londres, se daba en Barcelona, en Salzburgo, hasta que, como sonámbulos, los conductores de Europa van camino de la guerra. Aquí aparece, por ejemplo, en 1913, conduciendo su automóvil por las calles de Viena, el archiduque de Austria, Francisco Fernando. Ese mismo personaje al que unos anarquistas van a asesinar en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Lo van a matar a él y a su esposa, a su consorte, Sofía Chotek. Y como lo digo siempre aquí, esas son las 2 primeras balas de la Primera Guerra Mundial. De manera que si pueden conseguir este libro que se llama 1913, que tiene una excelente versión, traducción al español, publicada por Salamandra, lo recomiendo. Es una joya, es un gran regalo, uno aprende, se entretiene y se conmueve porque es la historia tejida con los hilos, yo no sé si de la poesía, pero sí por lo menos de la gran literatura. El otro libro, la otra recomendación de este fin de año es esta reedición que acaba de hacer el Centro Editorial de la Universidad del Cauca, el alma mater de mi ciudad, Popayán, que va a cumplir 200 años en el año 2027, el bicentenario de la Universidad del Cauca, fundada por el general Santander, una universidad pues que le ha dado mucho a esa región y a Colombia, y de alguna manera para honrar esa tradición y ese legado, pues la rectoría de la universidad ha apoyado a un excelente escritor que es el director del centro editorial, que se llama Juan Carlos Pino, y que creó esta colección que se llama Posteris Lumen, como el lema en latín de la universidad, que quiere decir más o menos la luz para los que vendrán. Eso es la tradición, no solo exaltar las cenizas, como decía alguien, sino atizar y cultivar el fuego. Dentro de la colección Posteris Lumen se han publicado y se han rescatado cosas extraordinarias, pero hay este libro que se llama Dionisia de Mosquera, Amazona de la Crueldad, publicado por el académico
Vicente Pérez Silva. Es un libro que ya existía y es entonces una reedición y una reimpresión, pero tiene un valor enorme porque es la transcripción más fiel de un crimen que estremeció al mundo colonial en el nuevo reino de Granada y en Popayán en la segunda mitad del siglo XVIII, ya cuando esto era un virreinato, y fue un crimen tortuoso y truculento que tuvo por protagonista a una gran dama de la vida payanesa en aquel tiempo, que se llamaba Dionisia de Mosquera y Bonilla, que era pues parte de esa importantísima familia y estirpe de los grandes próceres que van a figurar tanto en la vida colombiana a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, entre otras Tomás Cipriano de Mosquera, su hermano Joaquín Mosquera y Arboleda, que fue presidente de la República, el tío de ellos, que fue Joaquín de Mosquera y Figueroa, que llegó a ser presidente del Consejo de Regencia en España, prácticamente rey de España cuando el trono estaba vacío, y él va a ser uno de los que proclamen la Constitución de Cádiz en marzo de 1812, el día de San José, que por eso esa Constitución, como ustedes saben, se llama La Pepa. Pero este crimen colonial de Dionisia Mosquera es también como una trama policíaca y erótica, porque Dionisia Mosquera estaba casada con un personaje que se llamaba Pedro Crespo, que era un notable de la ciudad y un comerciante que tenía un socio que se llamaba Pedro Lemus. Resulta que Pedro Crespo fue a conseguir en el Caribe unos productos y le encomendó a su socio el cuidado de su esposa, y resulta que su socio termina en un romance tórrido con la esposa del pobre Pedro Lemos, que está muy lejos y del que no vuelven a tener noticia en muchos meses, tanto que piensan que ha naufragado, que ha muerto. Y un día llega una carta de Pedro Crespo diciéndole a su esposa: ya estoy en Santa Marta y me dispongo a coger el camino de Popayán. Y entonces ella, que había quedado embarazada de su amante, le dice: pues a este tipo que viene para acá tenemos que matarlo. Mandan a unos esclavos que le salgan al quite por el camino del Huila, y pues los esclavos no lo matan porque él casi naufraga, la víctima, y le había prometido a la Virgen que si se salvaba del naufragio iba a liberar a los primeros esclavos con los que se encontrara, y entonces los libera o los liberta, y los esclavos vuelven con él a Popayán. Finalmente la esposa y el amante terminan matándolo, estrangulándolo, pero montan un tinglado en el que se supone que un toro ha corneado al pobre cornudo, y eso está contenido en esa historia que contaron Alberto Lleras Camargo de forma insuperable, magistral, en un texto que se llama Transcurso legendario de una gota de sangre. Ya con ese título tenemos una obra maestra, pero también Cordovés Moure, Arcesio Aragón y muchos escritores que se ocuparon de este crimen, sobre el cual había muy poca información. Pero lo interesante de este libro de Vicente Pérez Silva es que rescata el prontuario, todos los papeles que estaban en la audiencia de Quito, toda la instrucción del proceso que hizo la justicia de aquel tiempo, cuando empiezan a sospechar los que investigan estas cosas que no se ha tratado de un accidente y que lo que hay allí es más bien un crimen doloso urdido por la esposa y el amante y socio de la víctima. Al final inculparon y condenaron a unos pobres esclavos, y el proceso pues durmió durante mucho tiempo ahí en los archivos quiteños,
y Vicente Pérez Silva lo transcribe aquí con una cantidad de observaciones. Este es un proceso judicial salpicado por la sabiduría histórica y la erudición a las que nos tiene acostumbrados Vicente Pérez Silva, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Entonces, también si quieren truculencias y quieren un buen expediente judicial para redimirnos un poco de los que nos asaltan a diario en la prensa colombiana y por los casos de corrupción de nuestro presente, pues podemos ver este libro que se llama Dionisia Mosquera, Amazona de la Crueldad, publicado por la Universidad del Cauca. Y este otro libro, que es la última recomendación de este año, salió hace unos meses. Se llama La Regeneración, nueva historia de un proceso político y constituyente que transformó a Colombia. El autor es Daniel Gutiérrez Ardila, lo publica la editorial Taurus. Daniel Gutiérrez Ardila es un historiador joven, muy serio, muy riguroso y además muy prolífico. Tiene ya una obra muy consistente, es profesor universitario, investigador, experto en el proceso de las independencias a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero tiene también una pasión ictológica, podríamos decir. Escribió un libro que se llama Peces Geológicos, muy particular, con una visión también muy aguda sobre la historia y la historia de la ciencia en la Colombia del siglo XIX y un poco principios del siglo XX. Hizo un libro de divulgación sobre el año 1819 y sobre la batalla de Boyacá, y me gusta de él además que escribe muy bien. Uno nota en la obra de Daniel Gutiérrez Ardila una intención que no sé si sea literaria, pero sí narrativa en el mejor sentido de la palabra, porque combina el rigor del investigador con la posibilidad de que eso que él domina y que conoce también, pues se pueda desplegar en un lenguaje no exento de belleza, de lucidez, de gracia y sobre todo de claridad, como para purgar también esa creencia absurda de que los académicos tienen que escribir de manera esotérica para decir cosas importantes. Pero en este libro, Daniel Gutiérrez Ardila se ocupa de un momento clave de la vida y de la historia colombiana, que es el desmonte de ese orden político que surge con la gran revolución victoriosa comandada por Mosquera, entre otras cosas. Se me olvidó decir en el libro de Dionisia de Mosquera que Dionisia de Mosquera es ancestra de José María Obando, la hija que van a ser de esos amores prohibidos de Dionisia de Mosquera. Va a tener un hijo que es José María Obando, de suerte que ahí está ese parentesco renegado y conflictivo entre Obando y Mosquera que va a ensombrecer y a forjar todo el siglo XIX colombiano hasta esa guerra de 1859 y 60 y 61 en la que muere Obando, ya aliado con su archienemigo Mosquera, y surge entonces o se consolida ese proyecto del federalismo que va a tener una constitución, que es la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, la de Río Negro en 1863, pero luego ese modelo político empieza a dar tumbos y tiene también una serie de renegados de la causa federal que empiezan a buscar un acuerdo nacional para desmontar los estragos y los excesos del federalismo. Como quiera que sea, pues es una historia llena de matices y de complejidades, y yo creo que Daniel Gutiérrez Ardila insiste mucho en sus libros en que el oficio del historiador es justamente desentrañar la complejidad de la historia y que no haya siempre unos relatos maniqueos de buenos
y malos, y en esos relatos pues aparecen una gran cantidad de personajes que tienen luces, que tienen sombras y que muchas veces son interpretados desde una visión casi sagrada y partidista por aquellos que los desprecian o por aquellos que los glorifican y los deifican y los ponen en un altar. Entonces, Daniel Gutiérrez Ardila recoge todo lo que se ha escrito sobre la regeneración a finales del siglo XIX y lo sintetiza en una nueva visión sobre lo que pasó allí. ¿Quién fue en serio Rafael Núñez? ¿Cuáles eran sus fuentes intelectuales? ¿Cuáles eran sus verdaderas ideas? ¿Cuál fue la razón por la cual él termina abandonando, por muchas causas, ese barco que naufraga del federalismo y empieza a establecer unos puentes con sectores del conservatismo que van a ser determinantes para que haya un nuevo consenso constitucional después de una guerra civil en 1885 y ya en 1886 pues viene ese proceso constituyente que va a quedar allí en una constitución que rigió, que tuvo vigencia en Colombia pues por más de un siglo, la constitución de 1886. Muchos aquí alcanzamos a nacer todavía bajo el signo de los valores constitucionales que surgen ahí en la regeneración y que obviamente pues fueron envejeciendo con el tiempo y llegó el día en que había que renovar ese pacto, ese acuerdo sobre lo fundamental que siempre son las constituciones, pero para entender toda esa evolución política y esas tensiones tenemos que asomarnos a la historia, tenemos que revisar el pasado, ojalá de la mano de autores tan agudos y tan lúcidos como Daniel Gutiérrez Ardila, que hizo este libro que yo también recomiendo para quienes tienen una gran pasión por la historia colombiana, quienes quieran ocuparse un poco de la figura de Rafael Núñez. No aparece aquí don Miguel Antonio Caro y creo que es un vacío que tendrá que subsanarse de pronto en ediciones posteriores, pero es un gran libro también de historia, muy bien escrito, es decir, que muchos lectores, no solo los que ya tienen una información y una formación previas, pues pueden asomarse aquí y van a extraer muchas lecciones y muchas claves, no solo para pensar y entender el pasado, sino también para pensar y entender el presente. Porque de alguna manera estos 4 libros que recomendé hoy casi al azar, porque me han gustado mucho y porque quería compartirlos con ustedes, pero en estos 4 libros y en los grandes libros de la historia siempre hay un diálogo entre ese pasado retratado allí y el mundo en el que estamos y desde el cual nos asomamos a eso que pasó y que de muchas formas, por las vías más inesperadas, nos sigue definiendo. Aquí terminamos esta segunda temporada de Calamares en su tinta, en el podcast y en el video podcast. En radio, por Blue Radio, todos los domingos al mediodía, nos seguimos escuchando ahora con historia y música y canciones. Nos vemos muy pronto. Mil gracias siempre por su compañía y les mando un gran abrazo a todos. Boombox.